Las preguntas sobre las pruebas espirituales a menudo perturban las mentes de aquellos que buscan sinceramente una conexión profunda con lo divino. Surge una perplejidad particularmente aguda, porque precisamente las almas que, al parecer, están llamadas a grandes logros y que han sentido en sí mismas la llama de la presencia divina, se ven arrastradas a las más feroces batallas internas contra las tentaciones más humillantes, mundanas y destructivas. Esta paradoja, el choque de un llamado elevado con la más profunda debilidad humana, nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la lucha espiritual y lo que se esconde detrás de la piedad exterior. En este contexto, viene a la memoria la dramática historia de un joven de Guatemala, José, cuyo nombre se convirtió en símbolo de esta lucha invisible. Era un líder brillante en su comunidad parroquial. Tocaba la guitarra con maestría durante los servicios religiosos, su energía arrastraba a los grupos juveniles y sus ojos brillaban con una fe genuina cuando hablaba de Cristo. Sin embargo, una noche, después de un retiro espiritual solitario, se acercó a su consejero espiritual y su voz, normalmente llena de vida, sonó como un susurro apenas audible, lleno de desesperación. Confesó que ya no podía soportar la guerra interna que lo estaba desgarrando. Esta batalla dentro de mí, confesó, oro todos los días, pero cada día caigo una y otra vez. Me siento completamente indigno. ¿Por qué yo, que tanto deseo permanecer puro, tengo que luchar tan dolorosamente contra esto? El consejero, al escuchar estas palabras, guardó silencio, no porque no encontrara respuesta, sino porque este grito desgarrador había llegado a él incontables veces, desde España, Colombia, México, de personas con diferentes acentos y destinos, pero con la misma herida profunda y sangrante. Y entonces llegó una profunda comprensión. De esta lucha íntima no se puede hablar en susurros, ni con condena. Por el contrario, es necesario narrarla abiertamente, con verdad inquebrantable y pasión auténtica, para arrojar luz sobre este problema universal, pero a menudo oculto por la desesperación. La Sagrada Escritura testifica claramente la profundidad de este fenómeno. David, el monarca elegido, cuyo espíritu era del agrado del Señor, cayó, arrastrado por su deseo vehemente hacia Betsabé. Sansón, consagrado desde su nacimiento, perdió su extraordinaria fuerza, cediendo a la seducción de Dalila. Estas historias no son meras narraciones moralizantes, sirven como profundas reflexiones espirituales. Cuanto más elevado y significativo es el llamado de una persona, más feroz y dirigida se vuelve el ataque contra ella. Esto no es una casualidad, sino una estrategia cuidadosamente elaborada del enemigo de las almas humanas. El apóstol Pablo, en su epístola a los Efesios, instruyó a los creyentes que su lucha no era contra seres de carne y hueso, sino contra fuerzas invisibles del mal que habitan en las regiones celestiales. Esto significa que la lujuria no es solo una tentación carnal ordinaria, es en esencia una agresión espiritual, un arma insidiosa utilizada para silenciar la voz de los llamados, profanar su pureza y desviarlos de su verdadero propósito. Cuando una persona lleva la unción del Espíritu, cuando tiene un claro llamado divino, inevitablemente se convierte en objeto de un ataque dirigido. Si el adversario no es capaz de privarle de su fe, sin duda intentará manchar su santidad, socavar su concentración y humillar su dignidad. Quizás no pueda quitarle la salvación, pero es muy capaz de impedir su avance en el camino hacia ella. ¿Por qué se elige la lujuria como un arma tan poderosa? Porque opera de forma encubierta y astuta. Promete un placer efímero,
al tiempo que trae consigo una desolación profunda y destructiva. Funciona en la sombra, y muchos, al caer en su trampa, prefieren guardar silencio debido a la vergüenza opresiva, creyendo erróneamente, soy el único que está pasando por esto. Sin embargo, esto no es así. Muchos elegidos, llenos del Espíritu Santo, atraviesan el mismo valle oscuro de las pruebas. En ese momento, el narrador se dirigió a José, diciéndole, Hijo mío, no te avergüences de la lucha misma. Debes avergonzarte si dejas de luchar por completo. El Señor no busca personas perfectas. Busca a quienes, incluso tropezando y cayendo, encuentran la fuerza para levantarse. A quienes, sintiéndose agotados, siguen luchando incansablemente por la luz. Se arrodillaron juntos. El narrador no conocía todos los pecados de José, pero sentía claramente su dolor. Y en ese mismo instante se dio cuenta de que era necesario hablar de esto a otros. Quien ahora lee estas líneas quizás se encuentre en el epicentro de esta batalla espiritual. Debe saber que no está solo. La lujuria ataca a los elegidos precisamente porque su luz, su llamado, impide la propagación de la oscuridad. Pero el ser humano no fue creado para vivir en las tinieblas. Es un vaso de gracia, y el Señor desea brillar a través de él, manifestando su gloria. Con el tiempo, se hizo evidente que la lujuria no penetra en la vida del creyente como una tormenta repentina, sino como un humo corrosivo que se filtra lenta pero inexorablemente a través de las más mínimas grietas del alma. Además, cuanto más elevado y responsable es el llamado espiritual, más sofisticados y arteros se vuelven estos ataques ocultos. No es simplemente una tentación pasajera, es un verdadero asedio que socava metódicamente los pilares internos. El alma que ya ha probado y conocido la presencia del Altísimo se convierte inevitablemente en el objetivo principal, pues su caída puede convertirse en una grave tentación y tropiezo para muchos otros. Al inicio de su ministerio, cuando el narrador era aún un joven sacerdote, creía sinceramente que las tentaciones más fuertes y devastadoras le esperarían al principio del camino. Sin embargo, hoy sabe con certeza que las pruebas más peligrosas y arteras llegan mucho más tarde, cuando el siervo ya lleva activamente su carga, cuando otros lo miran como un ejemplo a seguir, cuando él mismo bendice, predica e intercede por la congregación. Es en esos momentos cuando el enemigo se acerca, no para derribar instantáneamente, sino para debilitar gradual e imperceptiblemente la vigilancia interna y la resistencia espiritual. Uno puede estar en el altar, cumpliendo externamente todos los rituales, pero por dentro estar sumergido en una profunda oscuridad. Uno puede hablar elocuentemente de pureza y santidad y al mismo tiempo librar secretamente una lucha agotadora por el control de su mirada, sus pensamientos, sus recuerdos. Este proceso pernicioso a menudo comienza con un cansancio abrumador, seguido imperceptiblemente por todo tipo de justificaciones para las propias debilidades. Y finalmente, llega lo que puede llamarse una capitulación silenciosa e imperceptible, expresada por la frase interna, no soy un santo, quizás no debería resistir tanto. Es en este punto de inflexión cuando la tentación deja de ser algo externo y encuentra un refugio permanente dentro del alma, arraigándose profundamente en ella. El apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios, versículo 9-27, dejó grabadas estas palabras: sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Estas líneas no fueron escritas por la mano de un recién convertido, sino de un apóstol maduro,
pues él comprendía profundamente que la lucha espiritual no desaparece con el tiempo. Por el contrario, se transforma, volviéndose más profunda y menos perceptible. A menudo, quienes han aceptado el llamado comienzan a creer erróneamente que son intocables. Tal error es el más peligroso, ya que es precisamente en los momentos de aparente control total sobre sí mismo, cuando la lujuria tienta a la persona con una falsa espiritualidad, ofreciendo placer sin la necesidad de llevar la cruz, brindando caricias desprovistas de un verdadero pacto y prometiendo consuelo instantáneo, no ligado a la eternidad. El enemigo del género humano busca seducir no solo a través de los deseos carnales, sino también a través de un falso sustituto de la verdadera intimidad con el Creador. Donde el creyente está llamado a buscar consuelo en la oración sincera, a veces recurre a la pantalla, encontrando allí solo un olvido momentáneo. En lugar de practicar el ayuno y la abnegación, la persona se entrega a una indulgencia secreta a sus debilidades, y donde se requiere una confesión abierta, sobreviene un silencio opresivo. La razón de esto no radica en la depravación original del individuo, sino en su profundo cansancio, su sentimiento de soledad y la falta de habilidad para pedir la ayuda necesaria. Tales manifestaciones se han observado tanto entre siervos dedicados como en la propia experiencia del autor. En consecuencia, se puede afirmar, si la confrontación interna se ha vuelto silenciosa, esto no significa su final, más bien es un testimonio de un acostumbramiento gradual a ella. El hábito de coexistir con la lujuria resulta tan pernicioso como el pecado obvio y manifiesto. Agota gradualmente la voluntad de la persona, convirtiendo las manifestaciones pecaminosas en una parte cotidiana, casi imperceptible, de su existencia. Al ser humano le fueron concedidas desde lo alto capacidades excepcionales, una profunda sensibilidad que le permite percibir los matices más sutiles del ser y una aguda perspicacia que revela verdades ocultas. Sin embargo, con estos dones invaluables, inevitablemente viene un grado significativo de vulnerabilidad. Cuanto más se expande el horizonte de percepción, cuanto más profundamente penetra la mirada en la esencia de las cosas, más abierta se encuentra la persona a las duras batallas espirituales. Pero no permanece indefensa ante estas pruebas. A su disposición tiene un poderoso arsenal: el ayuno estricto, la oración sincera, la confesión franca, la palabra vivificante, un apoyo confiable y una honestidad inquebrantable. Si la persona domina estas herramientas y las utiliza con total dedicación, incluso una fuerza tan destructiva como la lujuria no podrá destruir su verdadero llamado. Por el contrario, se convertirá en una sombra fantasmal que solo realzará y hará que su luz interior brille aún más, iluminando el camino. El narrador recuerda esa confesión con una claridad tan penetrante que, incluso después de tanto tiempo, todavía le provoca una profunda conmoción. El suceso ocurrió en la calurosa ciudad de Cali, Colombia. La tarde era ardiente y húmeda, y las calles de la ciudad se llenaban de un zumbido peculiar, casi sagrado, que recordaba el ajetreo prepascual del Viernes Santo. El narrador estaba sentado a la fresca sombra de una antigua capilla cuando se le acercó un hombre de unos 35 años. Su andar era seguro y su postura imponente. Los rasgos de su rostro parecían severos, casi inexpresivos, pero sus ojos delataban una profunda confusión interna. En ellos se leía un temblor apenas perceptible. «Padre», comenzó el hombre, «usted no me conoce, y sinceramente le doy gracias a Dios por ello.
No soy de los que comparten fácilmente sus pensamientos. He guardado esto dentro de mí durante más de 20 años, pero si no lo digo ahora, me romperé por dentro, perdiéndome por completo. El narrador asintió en silencio en señal de comprensión. El hombre se sentó a su lado y comenzó su relato confesional. Se llamaba Miguel. Era un médico exitoso, un padre cariñoso de 2 hijos y un miembro respetado de su comunidad parroquial. Y sin embargo se encontraba prisionero de la lujuria en sus manifestaciones más oscuras y destructivas. Miguel no era simplemente un hombre que libraba una batalla, estaba internamente destrozado. Conocía la Biblia a la perfección, participaba activamente en los servicios de la iglesia, dirigía reuniones, pero al mismo tiempo llevaba una doble existencia, tejida de una telaraña de secretos, vergüenza opresiva y un miedo incesante a ser descubierto. «No puedo parar», susurró, su voz apenas audible. «He clamado desesperadamente por la ayuda divina. He recurrido al ayuno estricto. He eliminado aplicaciones tentadoras, incluso he cambiado mis medios de comunicación, pero siempre vuelvo a esto. No temo que Dios me rechace. Mi verdadero temor es haberme rechazado a mí mismo, perdiendo toda esperanza». El narrador, tomándole la mano en señal de apoyo, pronunció: «Miguel, no eres esclavo del pecado, eres un hijo amado. No luchas para merecer el perdón, porque ya has sido perdonado. Tu lucha es un testimonio de que ya eres libre. El enemigo no teme a tu pecado, teme el día en que finalmente creas que puedes ser completamente libre de sus cadenas». Y entonces llegó una comprensión más fundamental. Se entendió que personas como Miguel no son hipócritas en el sentido habitual. Más bien son guerreros espirituales exhaustos que no huyen de la presencia divina, sino de la carga insoportable de sus propios fracasos. Su aislamiento no se debe a una falta de fe, sino a un abrumador sentimiento de vergüenza. Y la vergüenza, en esencia, es una prisión mental donde el alma se susurra palabras denigrantes. Eres una vergüenza, no eres digno de levantarte. Sin embargo, la Sagrada Escritura proclama otra cosa. Romanos 5:20 declara: «Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia». Esta afirmación no sirve para justificar el pecado, sino que representa una poderosa invitación a salir de la oscuridad, porque la luz ya ha resplandecido. Viene a la memoria la imagen de Jesucristo, tal como se describe en el Evangelio de Juan, capítulo 8, de pie ante la mujer sorprendida en adulterio. Los que la rodeaban esperaban una condena inminente. Entonces él pronunció palabras que resonaron entre la multitud: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Después de estas palabras, uno tras otro, los acusadores se fueron. Luego él la levantó, pero no con el propósito de justificar su transgresión, sino para llevar a cabo su restauración espiritual y social. Es esto, al parecer, lo que tanto falta en el mundo moderno: no solo amonestación o corrección, sino verdadera restauración. No una mirada que condena, sino una mano extendida con sinceridad para ayudar. Con Miguel se comenzaron a celebrar reuniones semanales. El carácter de estas reuniones era informal, desprovisto de la jerarquía de confesor y penitente. Más bien se asemejaba a la comunión entre hermanos. Miguel comenzó a orar abiertamente, a tener conversaciones de confianza con sus hijos, a ayunar. Todo esto no bajo la presión del miedo, sino impulsado por un sincero anhelo de pureza de alma. ¿Y cuál fue el resultado de estos cambios? Aunque la tentación de la lujuria no desapareció de la noche a la mañana, sin embargo, perdió su antiguo poder.
porque cuando una persona deja de estar sola, cuando camina por el sendero de la luz y renuncia al ocultamiento, el pecado inevitablemente pierde su poder destructivo sobre ella. Cuando una persona se encuentra con estas líneas y quizás reflexiona, soy peor que Miguel, no hay esperanza para mí, debe comprender que esta creencia es un profundo engaño. Es una de las artimañas más insidiosas del adversario que susurra, estás perdido. Sin embargo, si esta afirmación fuera cierta, la persona no estaría aquí, no buscaría cambiar, no sentiría un anhelo interno por algo mejor. Jesucristo vino al mundo no para aquellos que ya han logrado la victoria final, sino más bien para aquellos que a pesar de las caídas repetidas, conservan un deseo sincero de levantarse. Muchos han comprendido desde hace tiempo que los conflictos internos más feroces no siempre provienen del mundo exterior. A menudo, sus orígenes se encuentran en las profundidades del alma humana, en heridas del alma sin cicatrizar, en sufrimientos cuidadosamente ocultos, en esos rincones secretos de la conciencia a los que la propia persona prefiere no asomarse. En el contexto de la lujuria, su naturaleza no siempre se reduce a un simple pecado de placer. A menudo se transforma en un consuelo fantasmal, una caricia venenosa que solo agrava el estado interno. El narrador recuerda a Lucía, una joven a quien conoció durante su trabajo misionero en Buenos Aires. Ella siempre se mantenía apartada, parecía ensimismada, como si no se considerara digna de estar entre los demás. Un día, al finalizar la oración, Lucía se acercó a él, sus ojos llenos de lágrimas. Le confió, Padre, durante toda mi vida me han enseñado que la lujuria es pecaminosa, pero es en ella donde he encontrado el único consuelo, la única confirmación de mi propia valía, la sensación de que era necesaria para alguien, de que me deseaban. Estas palabras conmovieron profundamente al narrador, abriéndole la comprensión de algo que muchos aún no entienden. La lujuria, por regla general, se arraiga donde el alma sangra de un dolor insoportable, donde se siente una aguda carencia de afecto genuino, donde faltaron los abrazos sinceros y la validación vital de la propia valía. Lucía pasó su infancia sin la participación paterna. Su madre se distinguía por su frialdad y distanciamiento emocional. Desde temprana edad, la niña buscó desesperadamente amor en lugares donde simplemente no existía. Su primera experiencia íntima fue un acto de agresión. A partir de ese momento, en su conciencia se arraigó la convicción perniciosa: no soy digna de amor verdadero, soy solo un instrumento para ser utilizada. Al llegar a la iglesia, Lucía escuchó una predicación sobre el amor de Dios, pero estas palabras le parecían un idioma ajeno. ¿Cómo podía creer sinceramente en un amor puro e incondicional si nunca en su vida lo había experimentado? A pesar de que servía activamente, oraba regularmente y estudiaba la Biblia, su alma seguía llevando la pesada carga del pasado. Una y otra vez volvía a relaciones destructivas, perdiéndose en miradas que solo por un breve instante le daban una ilusión de importancia, para luego destruirla despiadadamente por dentro. Un día, con amargura, confesó: me odio a mí misma. No entiendo cómo Dios puede habitar en este cuerpo. El narrador le tomó las manos, la miró fijamente a los ojos y pronunció: hija mía, tu historia personal no define tu esencia, y este deseo no es tu verdadera identidad. No eres depravada, estás herida, y la providencia divina busca sanar esa profunda herida. ¿Cuántos siervos de Dios podemos encontrar, vestidos con ropas impecables, pero ocultando almas rotas bajo ellas? ¿Cuántos líderes espirituales,
misioneros y pastores, que con discursos apasionados proclaman la palabra y luego secretamente derraman lágrimas, llevando vacíos internos sin resolver. Y cuando estos profundos vacíos internos permanecen sin sanar, la lujuria no se presenta simplemente como una tentación, sino como una especie de refugio, un falso asilo para el alma atormentada. Sin embargo, Jesucristo dejó una promesa en el Evangelio de Juan 14:16, donde dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador». El verdadero consuelo, se afirma, no radica en la carne transitoria o en los placeres mundanos, sino que reside plenamente en el Espíritu Santo. Él es capaz de penetrar en la profundidad del sufrimiento y proclamar: «No eres un objeto sin alma, eres mi hijo, mi hija». Así Lucía comenzó un profundo proceso de sanación interna. Por primera vez en su vida pudo pronunciar en voz alta las palabras: «Soy amada, no por lo que puedo dar, sino por quien soy en el corazón del Padre». Este momento se convirtió en una grieta de gracia por la que penetró la luz vivificante de la sanación. Este proceso no fue instantáneo, pero con el tiempo ella comprendió que cada regreso de la tentación no era un testimonio de su debilidad personal, sino más bien una profunda indicación de que su alma anhelaba cuidado atento, ternura y la presencia divina. Aprendió a buscar refugio en el altar espiritual, en lugar de recurrir nuevamente a caminos perjudiciales o erróneos. Y el lector, quizás, también lleva heridas invisibles. Quizás la lujuria que se manifiesta en su vida no sea un deseo genuino, sino un intento desesperado de llenar ese profundo vacío que se formó como resultado de acciones destructivas o traumas infligidos por otros. No hay que temer mirar dentro de sí mismo. No hay que ocultar el dolor a Dios, porque mientras la herida sin sanar permanezca expuesta, el pecado inevitablemente ganará su lugar y poder. Sin embargo, donde entra el consuelo divino del Espíritu, comienza la verdadera y total libertad. A menudo surge la pregunta de cómo se ve la verdadera victoria. No se acompaña de grandes fanfarrias o efectos cinematográficos, como a menudo se muestra en las películas. Es más bien silenciosa e imperceptible, como cuando una persona, en medio de la tormenta de la tentación, da un paso atrás consciente y susurra: «Señor, soy tuyo, guárdame». Es en esos momentos íntimos donde nace la verdadera santidad. En la sociedad, la lucha contra la lujuria se considera algo vergonzoso, como una derrota inevitable y permanente. Sin embargo, hoy se afirma: este es el verdadero camino hacia la santificación. Es la senda destinada para las almas elegidas. La caída en sí misma no hace que una persona sea indigna, pero es la persistente negativa a levantarse después de una caída lo que realmente priva a una persona de su dignidad. Y si dentro de la persona aún arde el anhelo de pureza, significa que la providencia divina aún no ha completado su obra transformadora en su alma. Cuando el apóstol Pablo hablaba de la armadura espiritual, descrita en Efesios capítulo 6, exponía esta sabiduría con un profundo conocimiento del tema. No asumía la posibilidad de la guerra al decir: «Estad firmes», pues la lucha espiritual es intrínsecamente una parte inseparable del llamado. Nadie se viste con armadura de guerrero por comodidad personal, se la ponen previendo la inevitabilidad de la batalla venidera. La persona comienza su día antes del amanecer, no para un cumplimiento ritual formal, sino para elevar una oración mientras la oscuridad de la noche aún envuelve la ciudad. Ayuna no con el propósito de transformar el cuerpo físico, sino para disciplinar su carne, afirmando el dominio espiritual. Y la Sagrada Escritura se le revela no simplemente como un libro, sino como una espada afilada,
siempre lista para el momento decisivo de la batalla espiritual. ¿Se puede suponer que alguien libra esta batalla solo? En absoluto. En esta grandiosa batalla, los creyentes constituyen un solo ejército, guerreros de la luz, que se oponen a la oscuridad del mundo, y la victoria sobre el vicio no se logra por esfuerzos personales, sino por la acción del Espíritu Santo que habita dentro de la persona. Es imposible evitar por completo el primer y apenas audible susurro de la tentación. Sin embargo, cada uno es libre de decidir si alimentará esa tentación o la rechazará con determinación. El autor expresa la esperanza en oración de que en ese momento crítico la persona recordará: no es débil, no está manchada, no está perdida, sino que es un vaso escogido, pasando por el fuego purificador del alfarero. Se le ofrece el siguiente valioso consejo. En primer lugar, la persona debe establecer un altar en su propia morada, crear un rincón especial donde pueda encontrarse diariamente con Dios, que allí permanezca una Biblia abierta, una vela encendida y un crucifijo, no por falsa superstición, sino para que su propia alma sea consciente de que en ese lugar se conecta con el cielo. En segundo lugar, la disciplina es un elemento clave. La carne humana, como es sabido, no obedece a sentimientos pasajeros o impulsos momentáneos, sino que se somete por completo a las decisiones conscientes y firmes tomadas por la razón. Por lo tanto, es extremadamente importante tomar medidas concretas, apagar la pantalla del dispositivo si se convierte en fuente de tentación, o eliminar decididamente de la vida todo lo que pueda agobiar el espíritu y arrastrarlo hacia abajo. No se debe perder el tiempo buscando excusas convenientes o escapatorias. Por el contrario, es necesario buscar inquebrantablemente el fuego interior y la verdadera motivación para avanzar. En tercer lugar, no hay que sentir miedo ni vergüenza al pedir apoyo en la oración, pues la Sagrada Escritura, en particular Gálatas 6:2, instruye claramente a los creyentes: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esto subraya la importancia fundamental del apoyo comunitario y la ayuda mutua en la lucha espiritual, recordando que nadie debe llevar su carga solo. La lucha contra la lujuria, contrariamente a las falsas creencias, no es algo vergonzoso o deshonroso. Por el contrario, es un verdadero símbolo de honor y coraje espiritual. Pues la persona que, en el mundo moderno, donde parece que todo se vende y se compra, elige consciente y firmemente el camino de la pureza y la integridad, verdaderamente se convierte en un héroe en el reino de Dios. Su elección testifica una fe profunda y una inquebrantable adhesión a los ideales más elevados, lo que merece el más alto reconocimiento.